Paciente de 7 años que presenta fatiga y aumento del sueño, con síntomas de anemia. Examen físico que tiene palidez en piel y mucosas, tiene una hemoglobina de 10.5. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento? Entonces, cuando nosotros tenemos una hemoglobina entre 12 y 10, entre 9 y 7 y menor a 7 para nosotros es una anemia severa. De 9 a 7 es una anemia moderada. ¿Ok? Menor igual. Moderada. Y acá sería una anemia leve. Considerando que para las mujeres el nivel mínimo de hemoglobina es 12 y para los hombres es 13. ¿Ok? En los niños varía según la edad, pero pueden fijarse según esta hemoglobina de 12, ¿no? Para que ustedes recuerden más rápidamente. Entonces este niño de por sí ya acá tendríamos que tiene una anemia leve, ¿ok? Entonces estaríamos entre ellos dos. En los niños, el tratamiento con hierro es de 3 miligramos por kilo día. ¿Okay? Si les preguntaran en lactantes prematuros, la dosis es de 4 miligramos por kilo día. ¿Okay? Puede haber de repente esa variación de esa pregunta. Entonces acá la respuesta es anemia leve y un sulfato ferroso de 3 miligramos kilo día. Otra cosa que quiero que recuerden es de que en los niños la presentación del sulfato ferroso pues es diferente. Ya habíamos hablado, de repente puede que pregunten esto. Entonces en la gotita, una gotita va a tener 1.25 miligramos de hierro elemental. ¿Ok? Una gotita. Y en el jarabe, 1 mililitro va a tener 3 miligramos de hierro elemental. ¿Ok? Para que ustedes, en realidad les va a servir esto un montón. Entonces, para que ustedes recuerden cuáles son las dosificaciones de los niños. Recuerden que en niños la dosis es de 3 miligramos por kilo día. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Sí, en prematuros es 4 miligramos kilo día. Así es. Muy bien. Vamos a tener una mujer de 28 años que hace 15 días presenta cansancio, disnea, artralgias, examen, palidez de piel, ictericia, no adenopatías periféricas, abdomen, hígado y vaso palpables, o sea, hepatoesplenomegalia. Tiene una anemia con bilirrubina, predominio indirecto elevada, reticulocitosis, lactato deshidrogenasa súper elevada. ¿Ok? ¿Cuál es el tipo de anemia? Entonces acá ya la pregunta se cae de madura porque lo que ya hemos conversado es una anemia hemolítica. ¿Ok? En este caso, ¿cómo describiríamos de repente una anemia ferropénica? Ya que todavía no llegamos a deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Entonces es una anemia, pero no tendría por qué tener aumento de bilirrubina, no tendría por qué describir el lactato deshidrogenasa, los reticulocitos habrían, acá sería una menor a 2%, no tendría por qué tener ictericia. ¿Ok? Esa es otra de las formas. ¿Ok? Muy bien. Escolar de 6 años que procede de Chincha al día siguiente de participar en una maratón extraído de emergencia por fiebre, ictericia, dolores en los huesos y dolor abdominal agudo. Tiene un examen con ictericia, fase de dolor, pulmones normal, abdomen blando, dolor difuso, hígado 4 centímetros debajo del reborde costal derecho, con vaso palpable, o sea, hepatoesplenomegalia, no tiene adenopatías, tiene una bilirrubina total a predominio indirecto elevadísima, una hemoglobina de 8. Entonces, ya lo habíamos dicho, estas microoclusiones que forman la anemia drepanocítica, pues pueden ir a cualquier parte del cuerpo. Entonces puede producir un dolor abdominal, un dolor torácico. ¿Cuál es el tratamiento de una anemia falciforme cuando viene con una crisis de dolor, de emergencia? Entonces lo que ustedes le tienen que administrar son 3 cosas. Oxígeno. ¿Por qué? Porque, como les decía, lo que pasa es que el glóbulo rojo al desoxigenizarse tiende a formar esta forma de oso. ¿Okay? Entonces tú le tienes que administrar oxígeno. Tienes que administrarle medicamentos para el dolor fuertes. La mayoría de nosotros utilizamos opioides. ¿Okay? Y lo otro es hidratarlo. La hidratación también le va a ayudar. Pero básicamente administrarle oxígeno. ¿No? Son 3 puntos que les puede venir en los exámenes. ¿No? Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer. No es la respuesta, acuérdense, no es miólisis aguda, es crisis hemolítica.
¿ok? La miólisis es el acellamiento de la fibra muscular. ¿Okay? No se vayan a confiar, no lean tan rápido, lean despacito las respuestas. ¿Por qué se llama crisis? Porque en ciertas oportunidades, cuando ocurre esta desoxigenación, va a producir esos crisis de dolor. Básicamente por ello. Por eso se llama crisis, ¿no? Crisis vasoespásticas. La otra forma o la otra historia que les pueden dar en los exámenes es un paciente que no sabía que tenía una anemia falciforme y que viajó a la altura y que comienza con un dolor incrementado a nivel del hipocondrio izquierdo. Entonces acá el dolor es en vaso. Y esto ocurre porque hay infarto en el vaso, infartos blancos en el vaso. ¿Okay? Entonces esto también es otra forma de presentación de la anemia falciforme. Pacientes que no sabían que tenían esa anemia y que suben a altitud y también comienzan, comienzan con dolor, ¿no? Muy bien. Okay. Mujer de 72 años con debilidad marcada que le impide caminar, tiene diarrea hace 3 meses, wow, 3 meses, con pérdida de peso de 15 kilos. Antecedentes no contributorios, palidez severa, glositis, edema de miembros inferiores, tiene una hemoglobina en 4 con un volumen corpuscular de 130, una hemoglobina corpuscular media de 37, leucocitos con leucopenia, normalmente está entre 4.000 a 11.000 los leucocitos normalmente, acá está con leucopenia, plaquetopenia, normalmente nosotros tenemos de 150.000 a 350.000 plaquetas, lo normal, creatinina en 1, bueno, 0.7, 0.8, glucosa en 160, también está elevado, lámina periférica, macrocitosis y polisegmentación de neutrófilos. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de anemias por deficiencias de vitaminas. En las anemias por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico o folatos, que es la vitamina B9, vamos a tener la fisiopatología, que es la siguiente, ¿no? En el caso de la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, recordar de que la vitamina B12 nosotros la consumimos, se va a comenzar su producto va a comenzar a sacar las proteínas no necesarias mediante el uso de la saliva, enzimas pancreáticas, etc. Pero lo más importante es que la vitamina B12, al llegar a nivel de las células parietales en el estómago, donde se forma el factor intrínseco, va a unirse a este factor intrínseco y a nivel del ilion se va a terminar absorbiendo. ¿Ok? Entonces, esta sería la fisiología para que ustedes recuerden. Entonces, si es que hubiera una disminución de la ingesta de vitamina B12, por ejemplo, en pacientes veganos, o un problema a nivel de las células parietales en las cuales haya una gastritis atrófica, o que de repente hayan anticuerpos contra el factor intrínseco o contra las células parietales, en el caso de la anemia perniciosa, ¿ok? O que de repente haya, por alguna razón quirúrgica, se haya sacado el ilion, o que haya algún aumento de parásitos a este nivel, por ejemplo el Diphyllobotrium latum, y pues no se absorba adecuadamente esta vitamina B12, ¿ok? Entonces, esta es la fisiología y fisiopatología de la B12. Ahora, esta B12, ¿para qué va a servir? La vitamina B12 y B9, su finalidad finalmente es poder producir ADN, ¿ok? Entonces, en nuestra médula ósea, cuando hay un déficit de estas vitaminas, recuerden que para producir cualquiera de las células, principalmente glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas, cualquiera de ellos tres, lo que vamos a necesitar son estas vitaminas para que se puedan producir adecuadamente estas tres series, principalmente los glóbulos rojos. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando no hay estas vitaminas, vamos a ver células que van a madurar de manera diferente. Y lo que se va a observar es una macrocitosis.
¿Cuándo era macrocitosis? Cuando el volumen corpuscular era mayor a 100. ¿Ok? Entonces va a haber una macrocitosis y las características es de que estas son células megaloblásticas. ¿A qué se refiere con esto? Que van a tener una maduración no normal tanto del citoplasma como del núcleo. ¿Ok? Ustedes recuerden que cuando una célula va madurando, el núcleo se hace mucho más pequeño y el citoplasma mucho más grande. Entonces, esta maduración no va a ocurrir, al contrario, vamos a ver células con un núcleo gigante y citoplasma pequeño, para que ustedes tengan una idea de qué significa megaloblastos. ¿Ok? Entonces, el ADN no solamente va a influir en los glóbulos rojos, sino también en glóbulos blancos y plaquetas. Por lo tanto, una de las maneras de presentación de la anemia megaloblástica es de que este paciente pueda presentar leucopenia y plaquetopenia. ¿Ok? Está dentro de las presentaciones, además de la anemia macrocítica, además de la macrocitosis. Entonces podemos tener fácilmente un paciente con pancitopenia y puede ser una presentación de una anemia megaloblástica. ¿Ok? Entonces estos pacientes van a presentar ello, ¿no? Otra de las características de la anemia megaloblástica es de que la palabra clave acá va a ser dos cosas. Uno, por signos, vamos a ver a pacientes que van a tener un aumento de la coloración y de la intensidad, tamaño, enrojecimiento de la lengua. Se llaman glositis. ¿Ok? Si bien es cierto, no es solamente en esta patología que la vemos, no solamente en la deficiencia de vitamina B12, sino en la deficiencia de hierro también, es una de las características que junto con lo demás, pues unidad clínica vendría a ser una anemia megaloblástica. Y otra de las causas es de que tengamos neutrófilos hipersegmentados. Normalmente los neutrófilos llegan hasta 4 segmentaciones. ¿Ok? Sin embargo, en estas patologías pues vamos a tener hipersegmentación de neutrófilos. Esta es otra característica que nos vamos a ver en la vitamina B12. Entonces, ustedes leen polisegmentación de neutrófilos, macrocitosis y glositis, pues ahí ya tienen el diagnóstico de una anemia megaloblástica, ¿no? Ahora, la diferencia de la vitamina B12, de la vitamina B, del folato, de la vitamina B9, del ácido fólico, del folato en realidad, porque es la forma como lo consumimos, es como folato. Es que la deficiencia de la vitamina B12 sí nos va a dar síntomas neurológicos. Sí nos va a dar. A diferencia de la deficiencia de vitamina B9. ¿Ok? Entonces, recordar eso porque vienen muchísimas preguntas. Acá lo que acabo de hacer, me acabo de tomar un tiempo para poder explicarles porque van a venir varias preguntas y ya simplemente con lo que les acabo de explicar, pues vamos a responder rápidamente. ¿Ok? Entonces acá la respuesta sería anemia megaloblástica. Ahora, tenemos a un paciente alcohólico, crónico, desnutrido, que presenta parecias y debilidad muscular. En el hemograma ya te dicen que tiene megaloblastosis y se trató con ácido fólico vía oral durante una semana con evolución desfavorable. ¿Ok? Mientras se continúa el estudio. ¿Cuál es la mejor conducta terapéutica? Ahora, otra de las cosas importantes a recordar es de que siempre que tenemos una anemia megaloblástica, el tratamiento se da junto, se puede iniciar con vitamina B12 y luego arrancar con ácido fólico, pero no al revés. ¿Ok? Entonces, acá el problema ha sido de que no se le ha dado vitamina B12. La vitamina B12 la damos intramuscular, mientras que el ácido fólico, que es la presentación en pastilla, se da en tratamiento oral. ¿Ok? Otro punto que tienen que recordar es de que normalmente los depósitos de vitamina B12 en el cuerpo duran 4 años. Es decir, que tiene que pasar buen tiempo para que nosotros manifestemos una anemia megaloblástica por deficiencia de esta vitamina. En cambio, el ácido fólico se almacena máximo en 4 meses. ¿Ok? Entonces, mucho más rápido presentar una deficiencia de ácido fólico. Deficiencia de ácido fólico lo vemos mucho en pacientes que tienen alcoholismo. Por eso es que acá la primera acción que tomaron fue darle ácido fólico, ¿no? Entonces acá lo que le faltó es agregar vitamina B12 intramuscular. La paciente mujer de 65 años con pérdida de peso, astenia, parestesias en manos y pies desde hace un año. En los últimos 2 meses tiene palpitaciones y ageusia. Antecedentes gastritis crónica, palidez con ictericia leve, mucosa oral pálida de papilada, ¿ok? Lengua roja de papilada, es decir, nos están hablando de una glositis.
Tiene una hemoglobina de 6.5 con leucocitos en 4.200, plaquetas en 120.000, aumento de la lactato deshidrogenasa y bilirrubina indirecta. ¿Okay? Entonces, otro punto que ocurre en la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico es de que ocurre lo que se llama como aborto intramedular. ¿A qué se refiere esto? A que las células que por deficiencia de estas vitaminas disminuyen su ADN, no logran madurar correctamente dentro de la médula ósea. Y una forma de poder la médula ósea garantizar la calidad de sus glóbulos, de sus células, es eliminando a las que no están correctamente hechas, ¿no? Entonces, eso va a generar que haya una característica de hemólisis a nivel de la deficiencia de vitaminas, B12 y ácido fólico, ¿ok? Pero la hemólisis va a ser una hemólisis leve, pero las características que van a ir acompañadas es que tenga ictericia, que tenga ligero aumento de lactato deshidrogenasa, ligero aumento de bilirrubina indirecta, ¿ok? Y básicamente lo que habíamos hablado, ¿no? Entonces, puede tener concomitantemente una hemólisis la deficiencia de vitamina B12. ¿Qué es lo que nos ayuda acá? Pues que tenga una ictericia, que tenga glositis, tiene una anemia, no nos describen el volumen corpuscular, pero nos habla indirectamente de una hemólisis por el aumento del lactato deshidrogenasa y la bilirrubina indirecta. Esto acompañado de la anemia y la ligera plaquetopenia, ligera leucopenia, ¿ok? Y parestesias, acá está, parestesias, pues lo que vamos acá a ver es que tenga una deficiencia de vitamina B12. ¿Qué tipo de examen? Descartar por un dosaje de vitamina B12 y ácido fólico. ¿Qué hallazgo en la biometría hemática es posible encontrar en un paciente con anemia perniciosa? Entonces, la anemia perniciosa no es más que los anticuerpos frente a las células parietales o frente al factor intrínseco. Entonces, es una manera o es un subtipo de anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica, cuya característica que habíamos dicho era de que va a presentar también leucopenia. ¿Ok? Entonces ya ven, es mucho más fácil cuando ya lo he explicado y las preguntas van rápidamente contestándose. Muy bien. Varón de 60 años que presenta astenia progresiva, irritabilidad, falta de concentración y de memoria, insomnio, palpitaciones, acúfenos, cefalea, parestesias en pies y manos, falta de fuerza muscular, está taquicárdico, taquineico, piel pálida amarillenta, con manchas hipocrómicas, lengua depapilada, lámina periférica, vamos a ver macrocitos ovalados, anisocitosis, que ya hablamos de qué trata, y poiquilocitosis. ¿Cuál es el tipo de anemia? Ok, entonces acá indirectamente nos está diciendo que tiene glositis, que tiene macrocitosis, ¿ok? Y que podría tener ligera o puede tener hemólisis. Entonces, la combinación de estos tres, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el tipo de anemia? Anemia megaloblástica, ¿ok? Y ustedes dirán, ¿pero por qué hay anisocitosis? ¿Por qué hay poiquilocitosis? Porque en realidad la médula ósea no va a lanzar pues glóbulos rojos pequeñitos porque no tiene suficiente ADN, otros en la gran mayoría van a ser glóbulos rojos gigantes, grandes. Entonces esta diferencia de tamaños pues vamos a verla con diferentes tamaños anisocitosos. Y también lo mismo va a pasar con las formas, poiquilocitosis, ¿no? Lo mismo para otros tipos de anemias, no solamente para la megaloblástica. Se puede haber anisocitosis y poiquilocitosis. Ante la sospecha clínica de deficiencia de hierro, ¿qué datos analíticos, además del hemograma, debo valorar para establecer el diagnóstico con certeza? Entonces, dentro de los exámenes, vamos a tener principalmente el depósito de hierro, que es la ferritina. Pero además, nosotros nos vamos a valer de otros exámenes, como la sideremia, como la sideremia, o también llamada hierro sérico, cualquiera de los dos. Así también nos vamos a valer de la transferrina, ¿ok? De la saturación de transferrina, sigo poniendo saturación de
saturación de transferrina. ¿Ok? Estas son otras variables. El hierro sérico, en el caso de la anemia ferropénica, puede estar normal o disminuida, porque va a haber una disminución del hierro. ¿Ok? En el caso de la transferrina o de la transferrina, que es la molécula transportadora, esta va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque va a tratar de lanzar la mayor cantidad de receptores para poder captar la mayor cantidad de hierro que pueda estar circulando. Así sea mínimo, pues lo que va a hacer nuestro cuerpo es tratar de lanzar la mayor cantidad de transportadores para que cualquier molécula de hierro pueda ser movilizada. Y la saturación de transferrina, pues les decía de que normalmente está en 1/3 saturada. Sin embargo, en la anemia ferropénica va a estar disminuida. ¿Ok? Y pues la ferritina, que es el depósito, que es el examen laboratorial más fiable, pues va a estar disminuido, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál sería la respuesta? Para poder hallar en esta sospecha que es una anemia ferropénica, pues nos va a ayudar la sideremia, el índice de saturación de la transferrina y la ferritina sérica. ¿Ok? Ok. Dentro de la dosis de hierro en niños para el tratamiento de anemia ferropénica, nos dice la Guía Nacional de Anemia, que ustedes la pueden ver en internet, la Guía Nacional de Anemia, nos dice que la dosis máxima para niños es de 30 miligramos. Para niños es de 30 miligramos. ¿Ok? Muy bien. Entonces la dosis máxima que por día podremos darle. Dosis máxima en realidad. Ahí debería ser dosis máxima, ¿no? Porque ya habíamos hablado de la dosis que era por kilo. Muy bien, muy bien. Lactante de 11 meses, que recibe lactancia materna y rechaza la mayor parte de los alimentos sólidos. Entonces no ha habido una buena lactancia, ¿no? Presenta palidez marcada, una hemoglobina en 7.8, eritrocitos microcíticos e hipocrómicos. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable acá? ¿Ustedes qué piensan? A ver, después de lo que hemos discutido, rápidamente. Exacto, una anemia ferropénica, ¿no? Ya 11 meses con una mala lactancia, pues el diagnóstico acá sería una anemia ferropénica. Muy bien, ya más o menos de lo que hemos conversado, ya estamos entendiendo. Bien, sigamos. La prueba analítica que mejor diferencia una anemia ferropénica de una anemia por enfermedad crónica es, entonces acá otra vez voy a hacer énfasis, ¿por qué? Porque hay un aumento de preguntas de anemia por enfermedad crónica. Entonces lo que acá me interesa es de que ustedes recuerden la fisiopatología. Normalmente, nosotros al tener un enterocito, el hierro entraba por acá, salía por acá, por una puerta que se llama ferroportina, ¿ok? Y el hierro que se absorbía a nivel intestinal de lo que comíamos, pues salía a la membrana vasolateral y finalmente a la circulación sanguínea. Ahora, en las anemias por enfermedades crónicas o también llamadas anemias por inflamación, ocurre de que cualquier patología que cause inflamación o enfermedad crónica va a producir esta anemia. ¿Qué puede ser? Cáncer, pueden ser patologías crónicas a la cabeza, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, pacientes que tengan, por ejemplo, artritis reumatoide, problemas reumatológicos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. HIV, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, esta inflamación va a hacer que haya un aumento de la interleucina 6. Y esta interleucina 6 va y comunica al hígado que produce esta proteína que se llama hepcidina. Lo que va a hacer la hepcidina en el fondo de una inflamación crónica va a ser bloquear la puerta de la ferroportina. Es decir, a pesar de que nosotros podamos absorber el hierro se va a quedar depositado en nuestro cuerpo. Es decir, no va a haber una adecuada utilización del hierro. Lo mismo para los macrófagos que también tienen ferroportina, va a bloquear esto. O también a nivel de la médula ósea va a evitar de que el poco hierro o hierro que hay a nivel de la médula ósea pueda salir. ¿Ok? Por lo tanto, con lo que acabo de decir, ¿cuál es la prueba analítica que mejor diferencia una anemia
ferropénica de una anemia crónica. Entonces, en una anemia crónica, lo que va a producir es de que sí va a haber ferritina, es decir, el depósito de hierro sí está ok. Puede estar normal, inclusive elevado, pero no va a utilizarse. En cambio, en la anemia ferropénica, lo que va a ocurrir es de que hay una disminución de la ferritina. Entonces acá la diferencia es ferritina sérica. La respuesta es esa. Vamos a ver, estoy contestando. Muy bien. Ferritina sérica. Ante un enfermo con anemia ferropénica que va a iniciar tratamiento con sulfato ferroso, ¿qué recomendación no debe hacerse? Ya lo habíamos dicho, el tratamiento debe ser procurar tomarse en ayunas, se debe asociar a vitamina C o cítricos. La dosis elemental de hierro es de 150 a 200 y el tratamiento, nos dice la guía, tiene que ser de 3 a 6 meses. ¿Ok? Entonces acá no deberíamos asociar ningún antiácido. Muy bien. Mujer de 52 años presenta anemia sin causa clínica aparente, examen con una hemoglobina de 8.5, con un volumen corpuscular de 75 y una hemoglobina corpuscular media de 25. ¿Cuál de las siguientes determinaciones séricas le permitirá orientar con mayor seguridad el origen ferropénico? Ya nos dieron el diagnóstico ferropénico de la anemia. Entonces, ¿cuáles las determinaciones séricas? Ya les había dicho, el examen de laboratorio es la ferritina. Entonces, la ferritina en este caso debería estar disminuida. Muy bien. Y si la pregunta fuera, mujer de 26 años, ¿cuál podría ser la causa de esa anemia ferropénica? Ya lo hemos conversado. Bien. Muy bien, menstruación. Muy bien, chicos. ¿Cuál es el marcador más sensible para diagnosticar anemia ferropénica? Lo mismo que acabamos de hablar, es el dosaje de ferritina. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de anemia ferropénica? Lo que tenemos que dar es sulfato ferroso. ¿Ok? Muy bien, sulfato ferroso. Sulfato ferroso, no, acá no es, esta no es. Hierro dextran, no tendría por qué, si no tiene indicación de hierro endovenoso. Asociarlo con antiácidos, pues está mal. La dosis de hierro de sulfato ferroso, pues es 2 tabletas de hierro al día. Si es el hierro de manera genérica, son 300 miligramos cada 12 horas o 2 juntas las tabletas, ¿no? Y no sería 100 miligramos día a día, ¿no? Entonces acá lo que sí tenemos que hacer es sulfato ferroso más vitamina C. Es más, hay algunos compuestos en farmacias que les podemos encontrar con vitamina C. Muy bien. Indicaciones de hierro endovenoso. Pacientes que no van a poder absorber el hierro, por ejemplo, por que tengan alguna patología a nivel del tracto gastrointestinal, ninguna inflamación crónica, que a pesar de darle el hierro oral, pues ese no va a poder absorberse a través del duodeno. Que haya tenido pues una gastrectomía, por ejemplo, también es una indicación de hierro. Que tenga intolerancia al hierro oral. ¿Cuáles son los problemas que nos trae el hierro oral? Constipación, nos da heces de color oscura, entonces tú tienes que advertirle al paciente. Y a veces nos aumenta un poquito la acidez, puede aumentar la gastritis en los pacientes. Entonces tienes que decirle a los pacientes que van a tener esa acidez, que van a tener ese sabor metálico. ¿Okay? Entonces esos son problemas que nos trae la composición oral. Cuando haya una intolerancia a estos vía oral, pues le podemos poner hierro sacarato, que es la presentación endovenosa.